muchas veces nos preguntamos qué es eso de la reputación online, que tanto suena y que oímos, leemos y que muchos expertos hablan de ella y que debemos cuidar, pero realmente tenemos claro lo que es, porque al final todo suena a campana, suena mucha terminología técnica, pero realmente muchas veces todo esto se basa en el sentido común. Al final, cuando hablamos de reputación online, no se trata de lo que eres ni de cómo actuamos como tal, sino simplemente de cómo se nos percibe dentro de los medios digitales. Al final trata de cómo nuestras acciones se sienten, son reflejadas, y trata de cómo nuestros mensajes, y esto es importante, son recibidos, son transformados, son deformados y son reenviados. Porque al final la comunicación digital se basa también un poco en el conocido teléfono escacharrado que todos hemos muchas veces jugado en la escuela. Al final la reputación online, cuando hablamos de ella, no es marketing, y muchas veces se ve asociada al marketing, sino que es la empresa, son los empleados, es la forma de hacer las cosas, es como nuestros clientes experimentan con nuestros productos o servicios cada día, son todo ese tipo de cosas. ¿Y por qué? Porque al final, si nos fijamos ahora mismo en los medios digitales, la gente cree en la gente y la gente confía en el criterio de la gente. Por poneros un ejemplo, cuando vamos a elegir un viaje o unas vacaciones, os dejo la pregunta en el aire. ¿Qué miramos? ¿La web del hotel a la que vamos a asistir? ¿O buceamos un poquito más en internet y buscamos opiniones de gente similar que ha ido a ese sitio? Queremos ver cómo se han sentido, cómo han experimentado. Esa es la pregunta, ¿no? Y al final siempre mucha gente es reacia, y muchas empresas sobre todo, a dar el paso a meterse en el mundo digital y lo hacen pensando que no les pueden atacar. Y al final esto es como los 5 lobitos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que nos guste o no, nos parezca bien o nos parezca mal, nuestra vida está online y cada vez más. Quienes nos buscan también están online, están todo el día permanentemente conectados y opinando. Los que nos odian están online también. Nuestra competencia, nuestros competidores y rivales están online y, por tanto, nuestro futuro, insisto, nos guste o no, nos pese más, nos pese menos, está online también. Si vamos y profundizamos un poco más en todo esto y nos centramos, fijaos un poco la transformación que han sufrido los buscadores de Internet. Antes nos limitábamos en Internet a buscar una información puntual que podíamos necesitar y ahora vamos siempre un poquito más. Los buscadores, Google por ejemplo, que es el más utilizado, ha pasado de ser un mero buscador de información a ser un motor de reputación, en el cual nosotros buscamos un empleado, un compañero, un producto, un servicio, pero no porque queramos información técnica de ese producto, de ese servicio o de esa persona, sino porque queremos un poco más. Queremos buscar opiniones, queremos buscar feedback de otros usuarios que hayan disfrutado, que hayan tenido contacto con esta persona. Y es que al final, si nos paramos a pensar, las reglas del juego han cambiado muchísimo. Hemos pasado de una comunicación 1.0, en la cual era unidireccional, el control de la información era total por parte del emisor, y había una serie de canales de comunicación que eran limitados y como acotados y nos daban esa información, a una democratización total de la comunicación. Ahora mismo hay 400.000 plataformas en las cuales podemos, aparte de recibir esa información, opinar, criticar, votar, podemos hacer 1000 cosas, comentar. Existe esa bidireccionalidad que puede condicionar una imagen sobre un producto, servicio o persona. Con lo cual, si vamos un poco más y profundizamos, y nos guste o no, insisto, y nos pese mucho, al final, y por resumirlo, lo que se dice en Internet de nosotros nos define. Profundicemos un poco más. La reputación online se basa en un motor, es como si fuese un motor de coche que yo basaría en 3 ruedas que tienen que estar perfectamente engrasadas para que el motor funcione. Por un lado tendríamos la monitorización, por otro la participación y por otro, para terminar, la reacción. ¿Qué podemos monitorizar dentro de la primera rueda? Pues absolutamente todo. Las marcas, un nombre, un producto, un servicio, tendencias del mercado, campañas que se están realizando, los puntos débiles que tenga nuestro producto, absolutamente todo. Y siempre tengamos en cuenta una cosa que ya lo decían nuestras abuelas, y es que un comentario negativo tiene 10 veces más fuerza que uno positivo. Así que ahí vamos a la segunda parte. ¿Dónde podemos monitorizar todo lo que se está diciendo? Pues absolutamente en cualquier sitio de la red.
en foros, en blogs, en redes sociales, noticias, en cualquier sitio, comentarios de otros usuarios afines, ¿vale? Y al final, ¿cómo podemos crear una buena reputación online? Pues no la podemos crear, porque no depende de nosotros. No podemos controlar esa reputación, pero sí podemos influir en su creación y que sea mejor o peor. ¿Cómo? Pues a través de una información personal y profesional lo más veraz posible, con un contenido corporativo serio y profesional y actualizado y que aporte valor. Es importante tener siempre que nuestros perfiles, nuestras redes, las partes corporativas de comunicación corporativa siempre estén actualizadas y con contenido fresco y lo más frecuente y periódico posible. Y al final, ¿qué buscamos con eso? Demostrar que estamos ahí y que la gente nos vea ahí y que estamos participando de la conversación y de lo que todo se pueda tener con nosotros. ¿Eso qué ahorrará y en qué nos beneficiará? En una ágil y rápida respuesta ante una posible crisis de reputación. ¿Cómo podemos hacerlo cuando esto se nos ha ido de las manos y tenemos que ir un poquito más allá? Pues hay que determinar el daño que se ha efectuado, hay que comprender siempre a los detractores escuchándoles, hay que defenderse y hay que responder al ataque con cabeza. Siempre digo que debemos contar hasta el número que sepamos y 10.000 más antes de enfrentarnos y hacer una respuesta inadecuada que produzca un daño bastante peor. Eso es fundamental para poder proteger nuestra marca y al final de todo en reparar nuestra reputación que pueda estar herida. Al final, ¿qué debemos también tener en cuenta? Una cosa muy importante, un seguimiento constante y un análisis. Si no medimos los resultados, si no medimos lo que estamos haciendo, no podemos nunca sacar el provecho que deseamos de nuestras estrategias. El mantenimiento, como decía antes, de un contenido periódico y de valor aportará siempre un posicionamiento de nuestras noticias y de nuestro aporte de valor general al éxito de nuestras campañas. Y al final, siempre conseguir una relación continua con los usuarios, con nuestro target, redundará en un mejor servicio siempre y en una minorización de los efectos de una posible crisis. Y al final, una clave, y es la clave que siempre ha sido tanto en el mundo digital como en el normal, que la clave de todo es ser nosotros mismos, que seamos auténticos.